Buenas tardes. El Centro de Investigaciones Jurídicas Martínez Arrieta y Martínez Arrieta Abogados les dan las gracias por asistir al webinar de hoy, Teoría Social y Pandemia en la Frontera. Como invitado tenemos al doctor Víctor Manuel Hernández Márquez. Él es doctor en Filosofía por la UNAM. Ha ejercido como profesor en la Universidad Autónoma de Chapingo, donde además se ha desempeñado como director general de Difusión Cultural y Servicio. Ejerce actualmente como profesor investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde actualmente se desempeña como coordinador del programa del doctorado en Ciencias Sociales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y centra sus estudios en proyectos muy amplios sobre ciencias sociales. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Le cedo la palabra. Muchas gracias y muchas gracias a todo el auditorio por tomarse el tiempo para escuchar esta breve charla que ha tenido bien René Lucho en invitarme y yo aceptar con todo gusto. Bueno, ahorita casi todo lo que tenga que decir al respecto tiene un carácter provisional, puesto que estamos ahorita en este momento en un momento crítico en la pandemia, particularmente en la Ciudad de México y los datos que aparecieron el día de hoy, pues parece ser que pues nos quedan todavía por delante algunos días bastante difíciles, así que hay que tomar esto con mucha cautela todavía, lo que voy a decir. Voy a centrar mi plática en los tres conceptos que están anunciados en la conferencia, que sería la teoría social, y voy a tratar de explicar por qué va en primer lugar. En segundo lugar, la pandemia como un fenómeno que involucra no solamente la cuestión biológica, el problema enfermedad, sino visto básicamente como un problema de salud pública y por lo tanto un problema social. El tercer término, pues es la ubicación en la cual yo me encuentro en este momento, que sería la frontera, pero no solamente me voy a referir al final de la plática o casi al final de la plática de las condiciones particulares que se viven aquí en Ciudad Juárez, una ciudad eminentemente industrial, de corte manufacturero, cuyas características la hacen particularmente interesante, por usar un término neutro, pero que una buena parte de la discusión sobre la pandemia, sobre su propagación y sobre sus efectos nocivos, pues se pueden reflejar perfectamente aquí. Bueno, el planteamiento de la teoría social generalmente no se visualiza y esa es la razón principal por la cual he escogido ponerla en primer término. Generalmente, a pesar de que se trata de estos fenómenos de enfermedades contagiosas como problemas de salud pública, en tanto que involucran a un número de personas, digamos, en cantidades bastante numerosas, generalmente el enfoque que se suele asumir es un enfoque básicamente médico. Y lo que voy a estar platicando con ustedes a partir de este momento, pues tiene que ver de la manera como se puede vincular o se debe vincular la teoría social con este tipo de problemas. Y bueno, para esto voy a dar por, digamos, cierto conocimiento básico de la numerología que hemos estado observando desde que inició la etapa de confinamiento o de restricción social o de distanciamiento social hasta este preciso momento, ¿no? Entonces, quizás solamente tenga que recordar algunas cuestiones a lo largo de la plática, pero doy
doy por supuesto que los que están aquí conectados están más o menos al tanto de la trayectoria que hemos seguido y que por lo tanto somos bastante conscientes que llevamos un tiempo considerable en una etapa de confinamiento y que esto también tiene consecuencias que no se han analizado o no se toman debidamente en cuenta en estos momentos en la mayoría de los juicios que se emiten al respecto. También quisiera señalar que vivimos un momento particular porque no solamente tenemos el problema de la pandemia como tal, sino que vivimos nosotros un momento particularmente socialmente y políticamente conflictivo, puesto que tenemos un nuevo gobierno que se enfrenta con este fenómeno y que es objeto de numerosas críticas, ¿no? Y que esto lleva a una cierta confrontación y polarización de las opiniones que se vierten sobre este fenómeno. Y a este respecto yo quisiera decir que lo que voy a comentar trata de evadir, en la medida de lo posible, caer en tomar una postura con respecto a la guerra mediática que existe sobre este tema. Aunque, obviamente, lo voy a hacer solamente desde el punto de vista estrictamente académico, evadiendo hacer juicios de valor como los que comúnmente estamos viendo en los medios de comunicación. Bueno, entonces dicho lo anterior, paso a tomar como punto de partida un editorial que apareció en la revista Nature a mediados del mes de enero, en el cual un eminente científico que había sido el presidente de la Royal Statistics Society, es nombrado miembro de la Academia Británica. Y es un editorial en el cual él comenta el llamado que hizo el gobierno de Gran Bretaña a un grupo de científicos, particularmente matemáticos, estadísticos, informáticos, para atender el problema de la pandemia. El editorial de este doctor es básicamente en el sentido de que le parece, o le pareció, mejor dicho, bastante adecuado ese llamamiento que hizo el gobierno británico para formar un panel de especialistas para tratar el tema. Sin embargo, y eso es lo importante, y eso es la razón por la cual inicio con este tema, es que este científico echa de menos que en ese llamado se haya dejado de lado la participación precisamente de los científicos sociales. Incluso, no solamente de los científicos sociales, sino también de lo que podemos llamar las humanidades en general. Este llamado, por lo tanto, aunque bueno en principio, pues adolece de un cierto sesgo en la manera como se deben de tratar problemas que no solamente son técnicos y particularmente atañen a las ciencias naturales, particularmente a la biología, sino que también involucran problemas de orden social.
no me voy a detener en los ejemplos a los cuales alude este científico para explicar por qué es importante involucrar a las ciencias sociales en, digamos, en un panel científico para tratar el problema de la pandemia del COVID-19. Digo, porque si me pongo a detallar esos ejemplos se me va el tiempo, ¿no? Pero es importante que tomemos en cuenta que esta voz, yo quisiera primero ensayar, no es nuevo este señalamiento y este llamado a que los problemas de este tipo busquen una respuesta colectiva, ¿sí?, en el ámbito de la comunidad científica y no solamente de la parte de lo que podríamos llamar ciencias duras. Este llamamiento, por ejemplo, lo hizo otro biólogo a mediados de los 60, un biólogo cuyo nombre es Eric Ashby, que aparte de ser un biólogo eminente, también tuvo a su cargo la difícil tarea de convertir las universidades británicas tradicionales, todavía de corte un tanto medieval, en universidades de investigación científica. Entonces, este señor, Sir Eric Ashby, hizo desde los 60 este llamado, diciendo que el desarrollo de la ciencia en el mundo actual no debe prescindir de los conocimientos y de la generación de conocimientos que se dan no solamente en las ciencias sociales, sino también en las humanidades. Y puso varios ejemplos que conciernen a lo que en ese momento, en los 60, era todavía el desarrollo tecnológico del momento. Y señalaba que la tecnología, más que cualquier ciencia, debía de estar trabajando de la mano de las ciencias sociales y las humanidades, puesto que la tecnología tiene como objetivo final brindar la mayor comodidad a los seres humanos, en cualquier ámbito. Ahora bien, de los 60 hacia el siglo XXI, lo que nosotros encontramos es un desarrollo enorme en la proliferación de lo que también se llama la tercera revolución tecnológica, que es básicamente la revolución de las redes sociales y de la tecnología celular. Esta famosa tercera revolución tecnológica pues ha modificado radicalmente las pautas de comportamiento social que se observaban todavía a principios o a mediados de los 60. Entonces, obviamente lo que estoy también tratando de decir es que necesitamos, para poder ponderar bien los problemas que nos enfrentamos actualmente, también necesitamos una adecuada perspectiva histórica de todos los problemas en los cuales nos hemos visto involucrados, no solamente como nación, porque a veces también perdemos perspectiva, o bien vemos las cosas demasiado internacionalmente, o bien las vemos demasiado parroquialmente. Y el problema de la pandemia, pues es un problema que se presenta a nivel global y que tiene manifestaciones muy particulares en las regiones. De hecho, la distribución de la pandemia, lo hemos visto, pues ha llevado una trayectoria muy desigual. Existen países cuya tratamiento de la pandemia pues involucró al debate y la confrontación de grupos políticos y de la población en general, como fue el caso de Italia.
¿no? Sobre la cual, pues, una buena parte de las opiniones que encontramos tanto en la prensa como en la academia, está dado por digamos, por la participación de los filósofos que consideran que en el tratamiento, particularmente de la pandemia en Italia, pero también en España y en Francia, pues hubo medidas que violaron restrictivamente las libertades individuales de los individuos. Y esta parte creo que también es interesante, sobre todo para el público de abogados, pues, tomarlo en cuenta, porque en parte lo que también voy a comentar tiene que ver con lo que llamamos la legislación al respecto, que en el caso de México, a menos de que ustedes me den una opinión contraria o me exhiban o me señalen que existe efectivamente una legislación al respecto, con respecto a la responsabilidad que tienen los individuos en el comportamiento ante un fenómeno de esta naturaleza. Que sí lo hay, en el caso de algunos países europeos, particularmente en el caso de Suecia, que es el que quiero comentar en relación con nosotros, ¿no? Como un ejemplo paradigmático totalmente opuesto al que podemos encontrar en nuestro país. Pero también, antes de entrar en ese tema, también quisiera hacer énfasis en que, de acuerdo a lo que la misma información técnica, científica, no la que se plantea en los medios, sino la que se conoce a través de las revistas especializadas científicas, es que todo parece indicar que el COVID-19 y la familia a la cual pertenece, es decir, las variedades de SARS, pues son enfermedades contagiosas que llegaron para quedarse. Y cuando hablamos de llegaron para quedarse, también tenemos que pensar en las consecuencias que tiene para nuestras formas de relaciones sociales tal y como las habíamos estado llevando a cabo y cómo se van a modificar y cómo va a ser necesario establecer una reglamentación para esas nuevas formas de relación social. Y también creo que eso les debe interesar a nuestros abogados. Ahora, pero no es la primera vez que este fenómeno de carácter global modifica de manera radical nuestro comportamiento. A partir del 9/11 nosotros pudimos ver cómo la forma de viajar se vio afectada de manera fuerte por medio de una regulación. Esa regulación, digamos ahora, resulta bastante imperceptible para todos aquellos que empezaron a viajar posteriormente al 9/11. Pero para quienes, por cuestiones de edad simplemente, pudimos, digamos, la suerte o la mala suerte de viajar anteriormente al 9/11, ya sea en vuelos locales o en vuelos internacionales, nosotros vimos una fuerte regularización a partir de esa fecha, ¿no? Para tomar como medidas de seguridad. Ahora, este cambio en la conducta de una actividad que involucra los negocios, involucra el turismo, involucra muchas actividades de carácter comercial y social, pues también podemos decir que están focalizadas en ciertos grupos sociales de las sociedades, de acuerdo al nivel en el cual se encuentre cada sociedad. Sin embargo, en el caso actual, pues la pregunta es, ¿de qué manera la llegada para quedarse de estos nuevos enfermedades contagiosas suponen un cambio en la regularización de nuestras relaciones sociales? Y esto
tiene bastantes consecuencias desde el punto de vista no solamente de la teoría social y de la legislación, sino también en la manera como los seres humanos construyen su estructura emocional, ya que muchas de las relaciones sociales que nosotros llevamos a cabo están vinculadas con la estructura emocional sensitiva de los seres humanos, ¿no? Y también en esto hay una parte cultural, obviamente no nos apapachamos tanto si somos alemanes o si somos suecos o si somos, mientras que los latinos tenemos una aproximación corporal muy particular, ¿no? Entonces ahí dejo esa cuestión de momento y aunque ustedes podrían decir, a ver, pero a ver, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre esa modificación que sufrimos en los protocolos de viaje aéreo con aquel cambio que se dio también en los mismos vuelos con los famosos vuelos exentos de humo? Bueno, la gran diferencia es que mientras que ese cambio, podríamos haber dicho que se trata de un cambio que benefició en primer lugar a las azafatas, que eran las primeras afectadas por los cigarrillos de los pasajeros, y benefició a una buena parte también de la misma tripulación y de los pasajeros que obviamente tenían que fumarse involuntariamente los cigarros del compañero de viaje. Entonces, no es lo mismo en el caso del 911, puesto que todos estamos sujetos, nos guste o no, a la regulación que se estableció a partir de ese momento. La pregunta, si lo pasamos al caso de la pandemia, es ¿en qué medida el cubrebocas también llegó para quedarse? Y ese sería, en la medida en que tenemos ahorita un caso dramático en Jalisco de una persona que pierde la vida simplemente porque es sancionado por no traer un cubrebocas, ¿no? Entonces, yo creo que eso habla del problema que vamos a tener por delante y que obviamente va a requerir de un estudio y aquí insisto otra vez, debe de tener la participación de las investigaciones sociales para poder generar una política social al respecto y obviamente una regulación. Muy bien. Ahora, en el caso volviendo otra vez al editorial de la revista Nature, en el cual Eta Science, que es el nombre del científico estadístico, hay otro señalamiento que él hace en ese editorial que también es importante tener en cuenta, y es el hecho de que es muy importante, por ejemplo, para poder determinar la dimensión de la propagación y las causas que tienen que ver con la dispersión del fenómeno, es qué papel juegan la desinformación, las fake news en este tipo de problemas. Y esto es algo que la ciencia médica en particular no puede por sí sola resolver. Y por lo tanto tiene que recurrir a la teoría social para que la teoría social pueda dar cuenta de la efectividad, ¿sí?, que pueda tener la influencia de esta desinformación y de fake news que alteran el comportamiento de los individuos en relación con un fenómeno como este. Sachs pone particularmente un ejemplo que es la actitud que tienen grupos bastante considerables, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, como en Europa,
las famosas actitudes antivacunas. ¿De qué manera, si en un caso como este, que por desgracia no tenemos aún una vacuna para curar la infección del COVID-19, qué efectos tiene la influencia que pueda tener y por autoridad, ya sea paterna, materna o simplemente laboral, aquellas personas que sostienen que las vacunas son dañinas? ¿Qué efecto puede tener? Este es un planteamiento que, digamos, tiene mero carácter hipotético, puesto que hasta el presente no tenemos una vacuna para el COVID-19, pero es obvio que es potencialmente un problema. Ahora, en el caso de la desinformación tiene varios niveles. Y uno de los primeros niveles que nosotros enfrentamos con la desinformación es la desinformación que viene, digamos, de fuera. Es decir, la desinformación que está más allá del ámbito de nuestra, digamos, jurisdicción nacional, sino que la recibimos por parte de otros países, la recibimos por parte de redes sociales que no necesariamente están ubicadas en el país. Ahora, si volvemos a la polarización que vive México en este momento, cuestión política, pues a eso también hay que sumarle esa desinformación y esa propagación de fake news. Y en realidad, pues, de qué manera esto altera la propagación, de qué manera los modelos matemáticos que se diseñan para poder predecir el comportamiento de la propagación del virus, pues deben de tomarse en cuenta y no tomarse a la ligera. Y lo digo porque si nosotros vemos el comportamiento de la pandemia en el país, lo primero que nos parece es que hubo un proceso de desaceleración y luego un incremento no esperado o aparentemente no esperado en las últimas 2 semanas. ¿Sí? Lo cual, ¿qué quiere decir? Por un lado, podríamos resolverlo fácilmente diciendo, es que simplemente los cálculos que hizo el gobierno federal, el modelo que estaba usando el gobierno federal, pues simplemente era inefectivo. Y tan era inefectivo que, pues ahí están los resultados, ¿no? Tenemos ahora la pandemia en su momento pico, a pesar de que el gobierno federal había anunciado el momento pico hace 3, 4 semanas. Entonces, obviamente, puede pensarse de manera inmediata que simplemente, pues, el equipo que está a cargo de la atención de este problema, pues simplemente está usando un modelo matemático equivocado, no adecuado para la situación. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Así. Digo, ojalá y lo fueran, pero en realidad no lo son así. Porque hasta la fecha, y si nosotros vemos el comportamiento de lo que ha ocurrido en otros países, empezando por los países que han pasado por etapas críticas como Italia, como España, nosotros nos damos cuenta que los modelos matemáticos nos hacen predicciones sobre el comportamiento de la pandemia, pero esas predicciones no son totalmente, digamos, precisas. Y no lo pueden ser, porque están precisamente varias variables que nosotros metodológicamente llamamos ocultas, que están interactuando en la propagación de este fenómeno. ¿Cuáles son esas variables ocultas? Bueno, pues una de ellas precisamente puede ser esto que llamamos el papel que juega la desinformación, las fake news, el conocimiento que tiene la gente con respecto a lo que es o no es una enfermedad contagiosa como esta.
También otro error que quizá las ciencias sociales permitiría eliminar sería el hecho de pensar que las comunidades en un país son totalmente homogéneas. Por ejemplo, en el caso de México tenemos reconocidas formalmente 64 comunidades indígenas, 64 oficialmente reconocidas. Esto quiere decir que esas comunidades presentan características culturales, tipos de relaciones sociales muy distintas a la otra parte de la población y que por lo tanto no disponen de los mismos instrumentos que se supone de los cuales disponemos todos los demás. Este tipo de consideraciones generalmente pasan de largo cuando se comparan los casos de España, los casos de Argentina, los casos de Brasil, con respecto a lo que pasa en Europa, donde, digamos, existe una mayor uniformidad social en cuanto a las características socioeconómicas de los individuos, pero que tampoco está exenta de otros factores como es lo que llamamos simplemente el multiculturalismo. El hecho de que Europa también ha recibido demasiados, de acuerdo a la misma opinión de los europeos, demasiados extranjeros. ¿Sí? Por cuestiones, obviamente, que tienen que ver con movimientos demográficos, simplemente con el hecho de que la población europea va a la baja y por lo tanto tiene que echar mano para poder mantener el ritmo económico y de evolución del país en la mano de obra de otros lados, ¿no? Entonces, este es un fenómeno que también generalmente no se toma en cuenta a la hora de tratar de calcular los efectos que puede tener sobre un fenómeno como la pandemia. Bien, entonces también quiero señalar que a pesar que, como dije en un principio, este llamado de SASH para, perdón, para enfrentar un problema de salud social como es la pandemia del COVID-19, recurriendo al apoyo y a los beneficios que puede tener la investigación en ciencias sociales y en humanidades, si bien es deseable y se ha hecho en otras ocasiones, lo cierto es que sigue siendo una opinión bastante minoritaria. Se hace y se consigna, pero en realidad el enfoque que prima hasta este momento es el enfoque estrictamente técnico, médico. Y para eso quisiera que ahora nosotros enfocáramos un poquito en el caso de Suecia. Como ustedes saben, Suecia es uno de los pocos países de Europa que no se plegó a las medidas de confinamiento y de cierre que fueron comunes y en cierto momento de manera extrema en países como Italia, Francia y España. Por lo tanto, el gobierno sueco recibió severas críticas por este enfoque que se alejaba del enfoque que se había tomado en los otros países europeos. Y por lo tanto, estas críticas no solamente vinieron por parte de la comunidad europea, sino que también dentro del mismo país se establecieron. Ahora bien, si alguien tiene la oportunidad o ha tenido la oportunidad de ver algunas de los comportamientos cotidianos de cualquiera de las ciudades emblemáticas de Suecia, pues se ha dado cuenta que pues no hubo, por ejemplo, el cierre de escuelas, no hubo el cierre laboral, no hubo las medidas estas de confinamiento. Y por lo tanto, simplemente las medidas fueron las que comúnmente
se dan en todos los casos, ¿no? Que sería el mantener la higiene personal, el lavado de las manos constante, mantener el distanciamiento social físico, etcétera, etcétera, pero nada que involucre el cierre de fronteras o el cierre de establecimientos comerciales, etcétera, etcétera. Bueno, hacia finales de abril, las críticas al gobierno sueco eran particularmente muy duras, y la revista Nature tuvo la oportunidad de entrevistar al que es el epidemiólogo encargado del problema de la pandemia en Suecia. Y a mí me gustaría leerles un poquito las preguntas que se le hicieron y las respuestas que dio, porque me permite también sopesar el aspecto mexicano. Pero también quisiera, antes de pasar a comentarles la entrevista, también hace apenas unos días, de hecho, el 28 de mayo, apareció en el Universal un cable de la agencia EFE, en el cual consigna una pequeña entrevista que le hicieron al doctor José Sarucán, el rector de la UNAM, que también es un biólogo y un experto en biodiversidad y todo esto. Las declaraciones de José Sarucán no tuvieron mucho eco en la prensa nacional, porque quizá no tenían el peso que cierta gente quisiera que tuvieran, ¿no? Ni los propios ni los extraños. Esas declaraciones del doctor Sarucán tenían que ver con un panorama bastante desolador que planteaba para México, debido la explicación es que esto que tenemos por delante se debía básicamente a una desestructuración en nuestro sistema político y en nuestro sistema educativo. Y lo cual quiere decir que esto ha tenido como consecuencia un comportamiento social anómalo, falta de disciplina para poder acatar todas las recomendaciones que el gobierno federal estaba haciendo para poder contener el fenómeno. Yo creo que desde el punto de vista académico y para quienes digamos, no pecan de una confrontación con el gobierno federal, la explicación pues resulta bastante plausible. Sin embargo, la cito porque me gustaría que la confrontáramos con lo que pasa en Suecia. Y pensemos si lo que se dice de un lado también se podría sostener en el otro. Entonces, simplemente quiero que ustedes retengan un poquito esta idea de que una buena parte del problema de la pandemia en México obedece a que tenemos décadas de fallas sociales en el sistema de educación, una falta de civismo, que hace que el comportamiento de la gente sea plenamente irresponsable y por lo tanto cualquier medida gubernamental, cualquier indicación que se dé, pues sería desoída. Bueno, ahora, cuando se le plantea a Anders Tegnell, que es el encargado de las medidas en Suecia, la primera pregunta es, ¿por qué el gobierno sueco asumió medidas tan relajadas con respecto a la pandemia del COVID-19? La respuesta es que de acuerdo a la ley vigente
sobre las enfermedades contagiosas en Suecia, la responsabilidad de la propagación recae sobre los ciudadanos. Y que por lo tanto, el gobierno, bajo la legislación presente, no tiene los instrumentos legales para poder establecer el cierre de establecimientos, el cierre de escuelas, el cierre de fábricas, y que por lo tanto tiene que tomar una serie de medidas que sean acordes con la legislación que otorga al ciudadano la responsabilidad de el contagio o no de la pandemia. Es decir, no estamos actuando de manera negligente, simplemente estamos apegados a la ley. Entonces, por lo tanto, nosotros lo único que podemos hacer a la población es decirle, mire, estas son las medidas que benefician, ¿sí?, la imposibilidad de contagio. Y usted debe de seguirlas. Y nosotros podemos seguir, dice el epidemiólogo sueco, un seguimiento a partir de un modelo matemático de cuál es el comportamiento de la propagación del virus. Al momento de la entrevista en Nature, la relación que tenía y que se ve por qué motivo eran las críticas, es que en ese momento, estamos hablando del 21 de abril, Suecia registraba 131 decesos frente a 55 de Dinamarca y los 14 fallecimientos por Finlandia, tomando en cuenta una relación por 1 millón de personas. Es decir, que obviamente comparado con los países vecinos, Suecia, al tomar estas medidas tan relajadas, obviamente tenía un incremento bastante considerable. Estamos hablando de 131 decesos por millón de personas hacia el 21 de abril. Esto quiere decir que estas cifras son escandalosas en Europa. Para nosotros serían más que bien. ¿Me explico? Sin embargo, si nos vamos a los datos que tenemos actualmente, nosotros encontraríamos pues una relación mucho más de un incremento, y por lo tanto también encontraríamos que se han incrementado las críticas al gobierno sueco, porque a la fecha Suecia cuenta con 40.803 casos confirmados de contagio frente a 4.542 decesos. Es decir, realmente una cifra bastante alta, incluso comparándola con México, porque sería básicamente la mitad de los casos de fallecidos que tenemos en México actualmente, casi. No digo que igual, casi. ¿No? Mientras que en México tendríamos el doble de contagios. Entonces es obvio que la crítica hacia las medidas tomadas en Suecia se encuentran ahorita en su punto más álgido. Ahora bien, ¿cómo se encuentra constituido el sistema de salud sueco? Bueno, en primer lugar, los encargados de la pandemia es una agencia que no pertenece al gobierno, sino que es un organismo autónomo y que está compuesto por 15 expertos
matemáticos, epidemiólogos, que dan seguimiento al modelo, están analizando los datos diariamente y a partir de eso toman decisiones sobre las cosas que van a implementarse. Obviamente también hay que decir que dentro de esta alta tasa de fallecimientos también está acorde digamos, con las precondiciones en las cuales opera el virus. Es decir, que la mayor parte de los fallecimientos, si no es que la gran mayoría de estos fallecimientos, ocurre en gente en edad avanzada. Es decir, en gente que es potencialmente vulnerable ante un fenómeno de esta naturaleza. No quiero decir que, y no quiero que se entienda tampoco, simplemente podamos decir, bueno, pues es que los que se tienen que morir son la gente vieja y se acabó. No, pero digamos que existen precondiciones que serían las gentes que van a sufrir de manera más letal este tipo de pandemias. Y lo mismo ocurre para el caso de Italia. En el caso de Italia, lo que nosotros vemos, la gran cantidad de fallecimientos, se debe a que no solamente Italia, y quiero decir la región del Veneto, que es la región norte de Italia, es la parte más vieja de la vieja Europa. Por lo tanto, eso explica también el alto número de fallecimientos que ocurrieron en ese país. Ahora bien, como siempre se me está acabando el tiempo, así que voy a centrarme rápidamente. Doctor, tenemos varias preguntas. Disculpe que lo interrumpa. Una es sobre la relación entre cultura, sí, el comportamiento de la sociedad y los modelos de predicción. Nos dice Brian David González que si la conducta de los individuos toma un papel fundamental respecto a que estos no siguieran las medidas de sana distancia y de mitigación para que las predicciones que se tenían no funcionaran. Respecto a esto, tenía esta incógnita respecto a si la ignorancia de la sociedad influyó de cierta manera en que dentro de este momento se mantenga un grave problema dentro del sector salud, debido a que, como puede observar dentro del modelo Centinela, que consistía en una proyección que se utilizó antes de la fase 3 dentro de nuestro país, se puede notar que las proyecciones durante la fase 2 sí fueron correctas, pero que cabe resaltar al modelo estadístico, usted piense que se vio afectado lo referente a las proyecciones de estadísticas a causa de una mala decisión de la sociedad. Bueno, de acuerdo con la de acuerdo con la opinión de José Sabucán, obviamente la responsabilidad no es tanto de la sociedad, sino que, digamos, si tenemos fallas estructurales o precondiciones previas a la llegada de la pandemia, obviamente que es de esperarse que la conducta de los individuos por estas precondiciones de fallas en el sistema educativo, fallas en el sistema social, tenga como consecuencia que los modelos matemáticos no puedan dar una predicción más o menos decorosa sobre cómo es la capacidad de contagio. Pero como señalé hace rato, el problema es que en el modelo matemático falta ver si se están tomando en cuenta otros factores que nosotros consideraríamos desde el punto de vista meramente metodológico como causas ocultas, es decir, causas que nosotros no podemos determinar. Yo creo que es muy difícil que nosotros podamos, digamos, echarle la culpa al comportamiento de los ciudadanos, porque por las siguientes razones, tenemos básicamente 2 meses de confinamiento. Entonces, el comportamiento de la gente, podríamos decir que fue ejemplar durante esos 2 meses, pero llegó un momento en que simplemente la gente ya no pudo aguantar en esa situación y entonces pues simplemente relajó las medidas.
Entonces, no podríamos decir que es una irresponsabilidad, sino simplemente es un agotamiento, porque tampoco estábamos acostumbrados a tener esa clase de confinamiento. ¿Me explico? Eso me refiero a un sector de la población. Ahorita hay en curso una investigación que se está haciendo en la UNAM acerca del problema de la habitabilidad. El problema de la habitabilidad es el problema de que, dado yo una cierta regla de contención para el virus, es decir, la famosa regla quédate en casa, ¿sí? El problema es, ¿tengo las condiciones adecuadas para quedarme en casa, sí o no? Perdón. Es decir, y a eso me adelanto un poquito al cierre de la cuestión en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, la mayor parte de la población carece de condiciones adecuadas de habitabilidad. Es decir, que lo más seguro que una persona que esté en casa, ¿sí?, y que por alguna razón, ¿sí?, llegue alguien a ese domicilio con el contagio, automáticamente toda esa gente se va a contagiar, ¿sí?, o se ha estado contagiando. Por lo tanto, aquí viene la cuestión sobre el cierre. También ahorita la gran parte de la discusión aquí en Juárez es sobre el papel que han tenido las maquilas en la propagación del virus. No, fíjense muy bien, no en la actitud de los ciudadanos, sino en el hecho de que las maquilas no han dejado de cerrar. De acuerdo a las estimaciones más creíbles, solamente el 15% de las maquiladoras de Ciudad Juárez tuvieron paro total. Solamente el 15%. Lo cual quiere decir que estaríamos hablando de alrededor de unas 46 maquiladoras que efectivamente hicieron el cierre total. Lo cual también es un problema muy serio, porque también lanza a una buena parte de la población totalmente desprotegida, que vive al día, a una situación totalmente de vulnerabilidad, porque carece también, perdón, pero es que de repente mi hija se conecta a mi bocina. No sé si con esta observación podría dar o podría valer como respuesta a la pregunta. Ahora, espérense tantito, porque gran parte de la argumentación que quiero hacer tiene que ver con eso precisamente. Ahora, si nosotros vemos en el caso de Suecia y decimos, ¿qué es lo que está fallando en Suecia? Tenemos por un lado una ley vigente que establece que la responsabilidad recae sobre los individuos, sobre los ciudadanos, y que los ciudadanos son los principales responsables de la propagación o de aplanar la curva. Entonces, si nosotros hiciéramos un juicio como el del doctor José Sarucán con respecto a los suecos, diríamos, es que los suecos también tienen una falla estructural en su sistema social y educativo, y por lo tanto eso provocó la alza en los números de contagios y lo más importante, de fatalidades. Los contagios, también hay que establecer la relación del contagio en relación con la fatalidad. Si no, digamos, el contagio, hay mucha gente que se contagia y pasa por una etapa de leves síntomas, un pequeño como resfriado, y luego se recupera sin mayor problema. Ahora, el caso es con las fatalidades. Si las fatalidades se cuentan como, digamos, el fracaso de una política para paliar los daños y las consecuencias nefastas de un fenómeno como esta naturaleza. Pero mi pregunta sería, en este caso, ¿podríamos echarle entonces la culpa a los suecos porque no están a la altura de la responsabilidad que la ley les otorga? Si nosotros conocemos un poco el sistema educativo sueco, simplemente esa posibilidad la descartamos. No creemos, y aparte no lo vemos, en que los suecos simplemente
compartan digamos, la actitud irresponsable que nosotros estamos casi evidentemente predispuestos a aceptar con respecto a los mexicanos. ¿Por qué? Porque nos parece hasta evidente. Y decimos, miren, ahí están en la cola del Oxxo esperando que les vendan cerveza. Todos esos son unos potenciales propagadores del virus. Pero lo cierto es que nuestros números, incluso ahora que tenemos alzas de 1000 casos, ¿sí?, nos permiten llegar a esa conclusión. Ese es mi punto. ¿Sí? Ahora bien, cuando se le pregunta al epidemiólogo sueco sobre el que hacen o cómo lidian con el caso de los famosos asintomáticos, la respuesta que da es una respuesta técnica que parece ser que no tiene el eco adecuado. Los casos asintomáticos representan un número muy pequeño, ¿sí?, en la proporción de aquellos casos de los que sí son sintomáticos, que son los que efectivamente llevan la propagación del virus. Y la cuestión es una cuestión meramente también de estadística. Ustedes recuerden que la estadística mide, digamos, el comportamiento social promedio, no mide una acción particular de un individuo, sino mide el comportamiento promedio de una cierta densidad poblacional. Por lo tanto, los casos asintomáticos en realidad no pueden tener el impacto que generalmente, o que vamos a decir, por decirlo así, la leyenda urbana les otorga. Ahora, había otra pregunta por ahí. Sí, tenemos varias. La primera, ¿cómo impactará en la solidaridad social la pandemia? ¿Crees que beneficia o no esta nueva normalidad? Bueno, yo creo que nos faltan todavía unas 3, 4 semanas más para medir medianamente bien las fatalidades a las cuales podamos decir que llegaron al punto máximo. A partir de ahí, creo que se podrán establecer ciertos protocolos para establecer, digamos, las consecuencias no deseadas de esas fatalidades. Porque no solamente es el hecho de que muere una persona, sino que a veces pensemos simplemente en el caso de Ciudad Juárez, en donde si esta narratología sobre los casos de contagios en las maquilas es realmente, tiene un soporte en la evidencia empírica, eso es algo que hay que ver, ¿sí?, y no una mera narrativa de un caso, otra vez, de los casos que están individuales por ahí, sino que marca una tendencia y un promedio en el comportamiento estadístico. Bueno, nos damos cuenta que quizá en ese tipo de casos, pues las consecuencias no solamente es la pérdida de esa persona, sino las consecuencias que tiene porque esa persona era, digamos, el sustento de una familia. Y el sustento de esa familia, pues, digamos, va a tener una repercusión muy fuerte en varias familias, ¿no? Eso es lo que nosotros, digamos, tenemos que ver, y no es posible ahorita, me parece, o sería muy arriesgado plantear un escenario, por muy optimista que sea. En el caso de Ciudad Juárez, particularmente, donde les digo, existen condiciones de habitabilidad precarias, donde la mayor parte de la gente está al día, y bueno, pues hay cosas que no se pueden plantear. En ese tenor, preguntan que qué actitud han asumido los trabajadores de la maquiladora en Juárez. Bueno, en la narratología que se ha ido consignando en varias investigaciones que están en curso en este momento,
tenemos básicamente tres actitudes. La actitud de la gente que la misma maquiladora, por ser persona vulnerable, la retiró. En algunos casos, en una situación favorable porque simplemente le respetó el 100% de su salario. En otros casos, los mandaron con el 50% de su salario. En otros casos, los mandaron, pero la maquiladora empezó a solicitar personal para cubrir esos casos, aumentando el sueldo y los bonos. Por lo tanto, la gente que se fue regresó. ¿Me explico? En los otros casos simplemente se les despidió. Es decir, que no tenemos un solo comportamiento. Y obviamente hay gente que dice, prefiero morirme en la línea. Ahora, hay comportamientos en las maquiladoras también muy diferenciados. A ver si me permiten, checo aquí rápidamente porque tengo una fuente que trabaja, que ofrece el servicio de alimentos en una maquila, y esa maquila, les voy a decir su nombre. Esta maquiladora ha tomado medidas, digamos, que podemos llamar ejemplares en el comportamiento, y no ha registrado, hasta donde tengo entendido, ningún caso de contagio. Y obviamente despidió a una parte del personal que simplemente tenía muy poco trabajando con ellos y que eran personas vulnerables, y la otra gente que le respetó todos sus derechos como trabajador, la mandó con el 100%, y todos aquellos casos que, digamos, presentaron alguna cierta sintomatología fueron rápidamente canalizados a los servicios médicos. Y hasta la fecha, esa maquiladora lo que hizo fue simplemente bajar su sistema de producción, a tal grado que llegó a tener 3 semanas con la planta a una tercera parte de su capacidad de producción. Pero, ojo, nunca cerró. Simplemente lo que hizo fue tomar medidas como lo hicieron algunas otras maquiladoras que digamos que serían los ejemplos a seguir. Otras maquiladoras, perdón, pero no encuentro el tercero. Otras maquiladoras como Foxconn, que es una maquiladora china, esa, independientemente de la pandemia, tiene muchos problemas con los trabajadores. Ha recibido múltiples demandas laborales, y en este momento creo que es la que concentra el mayor número de demandas por despidos a partir del fenómeno de COVID-19. Ustedes saben, tenemos aquí a una abogada que acapara los reflectores nacionales, porque es una abogada que también se ocupa de los casos de las maquiladoras en Tamaulipas, y Susana Prieto. Y bueno, en el caso de Susana Prieto, pues el problema es que Susana tiene una parte mediática, es una persona que es la que básicamente encabeza las luchas de los trabajadores contra las maquiladoras. Hay muchos trabajadores que le tienen una fe casi ciega, y por lo tanto, pues ella conduce una buena parte de las demandas que se están haciendo en este momento. También ha sido cuestionada porque también regaña demasiado a sus a sus clientes, porque obviamente el trabajador
pues busca siempre su propio beneficio, sin importarle mucho, hasta incluso su propia salud. Entonces, digamos, la actitud de Susana Prieto no es solamente la del abogado que toma distancia del cliente, sino que se toma va y los persigue y los regaña, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es un asunto muy complejo en Ciudad Juárez, esto no hay un comportamiento, por ejemplo, hablando de estadística, no podemos hablar de un comportamiento medianamente estadístico, porque hay maquiladoras que son pequeñas, hay maquiladoras que son muy grandes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no se podría establecer un cierto patrón hasta el momento. Quizá viendo los resultados de estas investigaciones que están en curso, podríamos tener una imagen mejor de lo que está pasando, ¿no? ¿Alguna otra? Nos preguntan, ¿la familia es un instrumento que ayude para enfrentar la pandemia? ¿Por qué? Bueno, ustedes saben algo que no pude llegar buen término, es el hecho de que en Ciudad Juárez también es una de las ciudades que registra un número creciente de violencia intrafamiliar. No solamente en este periodo de pandemia, de hecho, el problema es que ni el gobierno federal ni el gobierno estatal son transparentes a este respecto. No hay información. Si ustedes buscan en las páginas de tanto del gobierno federal como del gobierno estatal y municipal, los datos no están actualizados y no se corresponde con las noticias que se conocen no solamente en los medios más amplios, sino que se conocen incluso por vecindad, ¿no? Por ejemplo, aquí yo vivo en una unidad habitacional en el cual tenemos durante este periodo de pandemia por lo menos 10 casos de violencia doméstica, de los que yo me he enterado. Entonces, también otro de los casos que tienen ustedes que tomar en cuenta es que Ciudad Juárez tiene el número mayor de divorcios de todo el estado, y si mal no recuerdo, también de todo el país. El mayor número de divorcios. Y el estado de Chihuahua, si no me equivoco, es el número 1 en divorcios de todo el país. Entonces, aquí los matrimonios son efímeros, aquí el amor familiar es un asunto pues que también ha dado para muchos comentarios de mucha índole, ¿no? Aquí los abogados familiares tienen mucha chamba. Nos pregunta el maestro Agustín. En resumen, entonces, si fuera el ideal de que la sociedad fuera responsable, ¿nuestra cultura no está preparada para vivir así? A ver, yo creo que la moraleja que podríamos sacar de manera provisional es que tenemos un fenómeno totalmente nuevo en cuanto a su capacidad de contagio. Digo porque tuvimos la influenza en el 2009, pero no significó el peligro que significa ahora el COVID-19. Esto nos sitúa en un escenario en el cual la globalización tendrá que tomar un cauce distinto. Es decir, no podemos nosotros seguir bajo las mismas pautas de comportamiento económico, político y social que hemos seguido hasta el presente, y por lo tanto, si lo seguimos haciendo, pues tendremos un escenario bastante catastrófico. Yo soy de la idea de que siempre hay que tener una perspectiva optimista, incluso, o mejor dicho, en los casos en
dramáticos, tenemos que mantener una actitud optimista. Sin embargo, lo que también quisiera poner en primer plano es que la pandemia no es, esta pandemia que estamos viviendo tampoco no es un asunto nuevo, sino que la propia investigación científica ya había dado alertas desde principios de siglo que simplemente no fueron escuchadas. Y a esos, quizá con eso me gustaría cerrar, es que ahorita lo que tenemos es que tenemos tipos de gobierno en el cual la política pública está básicamente centrada en decisiones de carácter eminentemente político y, voy a decirlo, cortoplacistas. La recomendación tanto en ciencias naturales como en ciencias sociales es la mejor forma de resolver un problema es simplemente dejar que no se presente. Sin embargo, toda la política de prevención es una política meramente falta de glamour, falta de la debida atención. Y eso es entendible porque simplemente nosotros vemos a un médico de prevención frente a un cirujano. El cirujano nos parece mucho más importante porque ya está operando cuando tenemos el problema. Mientras que el doctor que nos va a decir, oiga, mire, haga esto para que no tenga que ir al cirujano, a ese doctor simplemente no le otorgamos el peso que tiene el trabajo que hace. Y lo mismo pasa con las políticas públicas. Por ejemplo, para el caso de Juárez, el caso de Juárez es emblemático porque aquí, digamos, todos los males del Tratado de Libre Comercio se concentran aquí. Tenemos una ciudad industrial con una infraestructura urbana pésima, que ni siquiera está acorde con la reglamentación internacional para una ciudad de esta naturaleza, es decir, una ciudad industrial. Por lo tanto, digamos, una especie de bomba de tiempo. Y esta bomba de tiempo, pues simplemente está ahí. Y si no ha estallado, es porque también el otro fenómeno que también está presente y no se ha inhibido para nada durante el periodo de la pandemia es la violencia que genera el crimen organizado. Como toda frontera, pues obviamente por aquí se pasa todo lo bueno y todo lo malo cruza por esta frontera. Y por lo tanto es una ciudad con altos índices de violencia delincuencial. Algo que los ciudadanos normales, los trabajadores, pues ya aprenden a vivir con eso. Y simplemente es algo con el cual ya se ha naturalizado, pero no deja de ser preocupante y no deja de ser un problema que esté ahí y que se convierta en un elemento más para que esa bomba termine de estallar. Ahora, ¿por qué no ha estallado? Porque también el crecimiento de la ciudad se ha detenido y no es un crecimiento, digamos que Ciudad Juárez está por cumplir 15 años de crecimiento cero poblacional, lo cual, debo decirlo, no es una mala noticia, porque esta ciudad, en la medida en que esta ciudad depende de un equilibrio muy, muy, muy frágil entre la capacidad de los servicios que tiene para atender a la población y no. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, simplemente cómo pensamos que podamos responsabilizar a la gente de los contagios cuando ni siquiera tiene las condiciones para cubrir la necesidad básica de lavarse las manos. Es decir, si en su colonia no hay agua. ¿Cómo? Digo, es muy fácil decir, oiga, usted es un irresponsable. No, es que ni siquiera tengo agua. O sea, me gusta la medida de lavarme las manos porque eso se supone que debería tener agua. Pero si no tengo agua, ¿qué puedo hacer? Y no es, quiero decirles, no es un problema que atañe únicamente a las colonias de la periferia.
Chihuahua, capital, que es una ciudad muy contrastante con respecto a Ciudad Juárez, porque posee una infraestructura urbana muy superior a la que existe aquí en Juárez, simplemente en cuanto a calles pavimentadas. Aquí en Ciudad Juárez, si mi memoria no me falla, estamos hablando que más del 60% de las calles de Ciudad Juárez están sin pavimentación. Y el otro restante está con una pavimentación precaria. Es decir, que está llena de hoyos por todos lados. Entonces, por ejemplo, en Chihuahua, que es la capital y que por lo tanto concentra los poderes económicos y políticos del Estado, nosotros encontramos que también es una ciudad que tiene problemas de abastecimiento de agua muy fuertes y que por lo tanto el equilibrio social, el equilibrio que digamos que es indispensable para contener la pandemia, pues también se topa con estos problemas de abastecimiento de agua. Hay colonias clase medieras en Chihuahua en que tienen agua, digamos, alrededor de 5 a 6 horas diarias. Simplemente piensen en eso. Si por necesidad tengo que salir a comprar víveres y regreso y no tengo el modo de lavarme las manos para poder evitar cualquier propagación del contagio, me imagino que es una condición que también debemos de tomar en cuenta. Y así, en esta situación, creo que se encuentran otras ciudades en el norte del país, particularmente, por ejemplo, Mexicali, que también tiene problemas de agua desde hace ya muchos años, por no decir Tijuana. No sé qué otra pregunta podemos tener por ahí. Esas son todas las preguntas. No sé, doctor, si quiera cerrar con alguna reflexión final. Bueno, me suele pasar muy seguido que no termino mi argumentación, siempre se me va el tiempo, por lo cual pido una disculpa, pero yo quisiera simplemente plantear una cuestión que es digna de consideración si tomamos y si analizamos correctamente la información que disponemos de las revistas científicas y no de los medios de comunicación. En el caso de Suecia, lo que tenemos es la opinión y la política de un panel de especialistas científicos que simplemente se les puede cuestionar por su efectividad o no, pero no se les puede cuestionar por su competencia científica. De hecho, la revista Nature, cuando entrevista al epidemiólogo sueco, en ningún momento cuestiona las respuestas que se le dan a los planteamientos y los cuestionamientos que se le hacen. Simplemente son respuestas porque son respuestas en términos técnicos, son respuestas que se dan en cuanto a lo que se dispone de información en el momento en el que se hace la entrevista. En nuestro caso, tendríamos también deberíamos de tomar, si no estamos involucrados políticamente por sacar una rajatabla, deberíamos de tomar también eso en cuenta, que fallen o no las políticas del gobierno federal son políticas que se están tomando sobre la base de un corpus de conocimiento científico, ¿sí? Lo cual tampoco garantiza que sean efectivas del todo, como no lo garantiza tampoco en Suecia. Por lo tanto, ¿a qué conclusión llegamos? A que el llamamiento de Sachs, es decir, el estadístico de Inglaterra, tiene razón. Es decir, necesitamos, no es una cuestión de mero deseo, sino que es importante involucrar a las ciencias sociales para que puedan tratar de complementar el trabajo que se hace simplemente desde el punto de vista meramente técnico médico. Es decir, que en problemas de este tipo hay variables ocultas que seguramente podrán ser trabajadas y resueltas si hay investigación desde el punto de vista de las ciencias sociales. Ese es, digamos, el punto al que a mí me gustaría arribar. Y que superar
sobre todo en la academia, los políticos y la gente común y corriente podrá seguir haciendo sus juicios de opinión, que tendrán una validez como meros juicios, pero no pueden constituir y no se pueden convertir, eso es el punto al que voy, en opiniones que sean académicamente respetables. Ese es mi punto. Y que por lo tanto, lo que tenemos que tomar en cuenta es que todo lo que se hace sobre la base de un conocimiento científico disponible hasta este momento. Y que la mejor forma de avanzar es buscar la solución a lo que ha fallado y no tanto en andar buscando culpables. Andar buscando culpables solamente nos lleva a un planteamiento totalmente equivocado desde el punto de vista de la mirada académica. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias, doctor, por su participación y por todos los puntos de vista que nos dio. Bueno, ahora sí que nos deja con muchas cosas que reflexionar acerca de lo que está pasando, no solamente en la frontera, sino también en nuestra ciudad. Agradecemos a todos los asistentes por haber estado aquí, por sus preguntas, y esperamos que nos sigan acompañando en las siguientes actividades que tendremos desde el Centro de Investigaciones Jurídicas Martínez Arrieta. Que tengan buena tarde todos. Ahora, a ver, yo nada más quisiera decir que yo redacté unas líneas que quizá sería bueno enviárselas para que las pudieran leer y suplir cualquier falla o omisión que haya tenido yo en mi exposición. ¿Ok? Claro que sí, doctor. Se las haremos llegar a todos los asistentes. Gracias. Pues muchas gracias a todos y bueno, pues hasta la próxima. Hasta luego. Buenas tardes. Bye. Faltó la pregunta del papel de baño.